Entonces, bueno, comencemos con el primer video, que es la reacción a Lethal Crisis. Voy a estar tratando de pararlo, tanto por temas de Content ID como para ir haciendo apuntes que yo considere necesarios. Estamos básicamente en el centro de lo que es uno de los módulos. Todos están sentados mirando hacia nosotros. Somos de las primeras personas en el mundo en entrar en el CECOT. No sé, impactante. Anoche. He visto que a mucha gente le parece curioso, cuando menos, que los militares antes de entrar en el CECOT revisen los tatuajes de Lethal, de Victor y demás. Pero hay que comprender que la Mara Salvatrucha, que es la banda, la pandilla que está metida en el CECOT, bueno, tanto la Mara Salvatrucha como el Barrio 18, tienen tatuajes, tenían tatuajes identitarios. Digo tenían porque ya se los han estado quitando como una forma en que la policía y el ejército no pueda localizarlos. Entonces tenían tatuajes identitarios con letras, con símbolos pertenecientes a cada una de sus bandas. Y el hecho de que a la gente que esté tatuada, que sea del exterior, se le revise, es para impedir o para evitar que una persona que pueda tener nexos con la Mara Salvatrucha o con el Barrio 18 pueda ingresar. Porque esto que comenzaron a quitarse los tatuajes es muy reciente. Estamos hablando de meses, si no es que un par de años, que comenzaron a quitarse los tatuajes. Y esto de las bandas tiene bastante. Entonces, por eso se le revisan los tatuajes. Hay gente a la cual le parece curioso y hay gente a la cual de hecho le parece hasta gracioso. Imaginarse que en una situación de esas, que tú traes un tatuaje que te puede haber costado los miles de dólares, porque es un tatuaje bastante fachero y porque se lleva de moda estar todo tatuado, y se te ocurre ir a El Salvador y pues te empiezan a revisar los tatuajes, ¿no? Ya en estos momentos, así comenzando la noche, por supuesto estamos entrando en el CECOT, la nueva cárcel de El Salvador, la nueva cárcel de Nayib Bukele. Bueno, aquí es donde van a estar destinados todos los pandilleros, están siendo todos los traslados, ya van más de 12.000 pandilleros dentro de la cárcel. Hoy mismo nos han aceptado esto, llevamos persiguiendo 2 semanas, nos lo han aceptado y no vamos a esperar ni a mañana, Lucho, aunque sea por la noche ya estamos, vamos a entrar. Por el tamaño de la prisión, se puede observar que no es cualquier cosa. O sea, no es una prisión en la que esté cualquier tipo de persona. Además, se supone que se creó el CECOT para contener a todos los pandilleros. Entonces, por eso es una cárcel que se ve tan gigantesca. Y realmente es gigantesca. No recuerdo si lo dice en este video o demás. Se nos dice más o menos cuántos pabellones tiene y demás. Ahora sí que sí, estamos a punto de entrar al penitenciario. Estamos en las puertas del CECOT. ¿Qué es el CECOT? El Centro de Confinamiento del Terrorismo. Llevamos unos días en El Salvador. ¿Por qué? Porque Bukele decidió tipificar, y de alguna manera eso es terrorismo, el tipo de pandillas. Porque para la gente que se la pasa defendiendo a los delincuentes, porque últimamente ha habido brotes de hibristofilia en las redes, la Mara Salvatrucha eran una pandilla, o son una pandilla, porque todavía no se han acabado. Como muchos grupos de crimen organizado a lo largo de Latinoamérica, la Mara Salvatrucha es un grupo organizado que se dedica a sembrar auténtico terror en las calles, pidiendo renta, ¿no? La famosa renta, que en México le llaman derecho de piso, en otros lados le llamarán de otra forma, que es literalmente cobrarle a la gente por permitirle hacer sus cosas, permitirles vender, permitirles pasear libremente, permitirles estar en un barrio determinado. Tú tenías que pagar una renta.
Y había gente que literalmente, si vosotros checáis los comentarios de los videos, podéis ver que hay gente que literalmente vivía para pagarle al crimen organizado. Literalmente vivía para pagarle a la gente, a la Mara Salvatrucha o al Barrio 18. Y si no lo hacían, sufrían consecuencias bastante inhumanas. Por eso es que se les tipifica como terrorismo. Porque el hecho de que tú vivas en un país en el que no puedas vivir sin miedo a que te priven de la libertad o te hagan otro tipo de cosas por no pagar. Y ni siquiera es por no pagar impuestos, es por pagarle a un grupo de personas que decidieron tomar el control del país. No es otra cosa que terrorismo. Grabando testimonio, recorriendo barrios, conociendo sobre cómo era la vida antes con las pandillas, estas zonas que ni se podía entrar y cómo es la nueva situación, la nueva realidad del país. Ahora mismo esta es probablemente la cárcel más famosa de El Salvador, casi del mundo. El CECOT, la nueva cárcel de Nayib Bukele. 12.000 pandilleros hay aquí. Aquí no hay nada que no sean pandilleros, es la cárcel para los pandilleros. Va a haber hasta 40.000 por lo menos, así que vamos a conocer en primicia, porque aquí no ha entrado prácticamente nadie, cómo están los pandilleros, cómo se maneja todo. También cabe destacar que no ha entrado prácticamente nadie, porque es una prisión de máxima seguridad. Entonces no es una prisión en la que la gente pueda estar entrando. Hay quien dice que esto Bukele lo está haciendo como propaganda, y bien puede ser propaganda, que no tendría nada de malo. Es una forma de demostrar él cómo ha estado lidiando con todo este tipo de circunstancias en su país. Entonces el hecho de que él haga propaganda, invitando a youtubers grandes y de mucho peso, pues no tendría realmente nada de malo. Todo dentro, y hasta donde podamos mostrar es que vais a ver también. Así que vamos allá. Pandilleros. Esto es importante que lo escuchemos, porque son las declaraciones que ha hecho Bukele. En los demás videos, en el de Víctor González y en el de TNT, aparecen grabaciones de de los noticieros que relataban la situación sanguinaria de El Salvador. No lo pone Lethal, pero lo ponen los demás. Pero esto que está diciendo Bukele es importante para saber cómo tenían previo al traslado al CECOT a todos los pandilleros, y es lo que estuvo causando mucha indignación. Los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida, y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Porque además ese es el punto. El hecho de que él está mandando el mensaje de si tú sigues delinquiendo vas a terminar así. Entonces pues obviamente ningún pandillero quiere vivir en esas condiciones en las que están viviendo. Es como una especie de conductismo puro y duro. Y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de 2 tiempos a 0 tiempos de comida. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. Porque no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. Esto es lo que gran conmoción estuvo causando en su tiempo cuando recién se lanzaron estos videos. Cuando recién Bukele anunció lo del CECOT y la detención de la Mara Salvatrucha. Que la gente, vamos a decirlo así, los zurdos que les encanta abogar por los delincuentes, empezaron a hablar a favor de los delincuentes diciendo acerca de los derechos humanos. Y Bukele es algo que ha lanzado siempre de regreso. Está bien, ok, sí, sabemos que tienen derechos humanos, que tienen derechos, que realmente no se les están violando como tal. Se les están quitando derechos que no deberían de tener en un centro penitenciario, como el derecho a la privacidad, el derecho a la comodidad, porque una cosa es que tú estés en condiciones infrahumanas y otra cosa es que tú vayas a un centro penitenciario Hilton, donde tengas internet, tengas una cama para ti solo, puedas seguir operando dentro del penal y seguir dirigiendo tus actividades delictivas. ¿Y qué es lo que Bukele les ha quitado a todos ellos?
pero pues han venido a defenderlos y él siempre dice, y mucha gente también lo decimos, ok, te preocupan los derechos de los delincuentes, pero ¿por qué no te preocupaba cuando El Salvador era un lugar inhabitable por los altos índices de criminalidad? ¿Por qué no te importan los derechos de la gente a la cual torturaban, a la cual mataban, a la cual extorsionaban? Porque esos derechos humanos, sobre todo el derecho humano de la vida y de la libertad, no te preocupaban cuando El Salvador era literalmente un infierno. Ahora que se han tomado medidas para que esto ya no siga sucediendo, es cuando entonces sí te importan los derechos humanos. Entonces realmente lo que te importa es defender delincuentes, no defender a los derechos humanos. Tristemente controlaban las cárceles, es decir, eso fue uno de los mayores errores. Ahí ellos controlaban la cárcel totalmente, que entraba, que salía, incluso los abogados que los iban a visitar eran los que llevaban las famosas huilas, que era la comunicación interna de las pandillas. Esto es una característica quiero pensar que de Latinoamérica en general. Lo digo yo como mexicano. Y ya lo había mencionado anteriormente, generalmente y no solo el crimen organizado, tocho me refiero, sino cualquier narquillo y ese tipo de situaciones, pandillero, tiende a tener el poder en estados corruptos de seguir operando dentro del penal, seguir dando órdenes, seguir administrando, seguir incluso vendiendo desde el penal. Es muy sabido en México que aquí muchas de las llamadas de extorsión que uno recibe por teléfono están hechas desde los penales. La gente marca aleatoriamente dentro del penal y suelen cometer incluso secuestros virtuales. Hablan a una persona en específico, le dicen que se dirija a tal lugar, que los tienen vigilados. Hay miles de anécdotas de secuestros virtuales que han sucedido en varios lugares de México. Y cuando la policía ha investigado, porque que investigue es todo un suceso, se han dado cuenta de que la llamada venía desde una cárcel, que realmente la persona no estaba en el edificio de enfrente, no estaba vigilándolo, no nada, estaba desde la cárcel, y desde la cárcel estaba dirigiendo el secuestro y la extorsión. Entonces es lo mismo. Y aquí dice, las huilas eran mensajes encriptados, o sea, con códigos, a través de los cuales las pandillas administraban y ordenaban desde la cárcel. Los abogados fungían como mensajeros entre los que estaban adentro y lo que sucedía afuera. En la estructura, en la policía estaban infiltrados, en los juzgados, en la fiscalía, en toda la estructura de poder del Estado, ahí estaban ellos. Los gobiernos anteriores permitieron que el aspiracional de muchas generaciones de niños, niñas y jóvenes fuera ser pandillero. Entonces, claro. Esto sucede, aparte de porque se permite desde el gobierno, es porque el gobierno solamente vive para sí. Sabemos lo que sucede con muchos gobiernos, con muchos estados presentes que se dedican a regalar dinero, pero para poder regalar dinero tienen que exprimir con impuestos bastante tochos a la población en general. Ergo, cuando la gente no puede trabajar en una especie de círculo vicioso o de espiral viciosa, no puede trabajar por el crimen organizado, por la falta de empleo y porque las cargas fiscales son muy pesadas. Por ejemplo, cuando uno quiere ser emprendedor, lo podemos ver en España, lo podemos ver en México, lo podemos ver en otros países de Latinoamérica. Cuando uno quiere emprender, quiere ser autónomo, quiere ser emprendedor, quiere ser, no sé cómo le llaman en cada país, el crimen organizado empieza a tener como un auge, ¿no? Los chicos ven y saben que van a ganar más dinero, o más bien van a ganar dinero viviendo o dedicándose al crimen organizado que teniendo una vida normal, ¿no? Que siendo un trabajador normal, que teniendo un empleo de 8 horas en una oficina, en un McDonald's. Y entonces es cuando se acuña esta frase de más vale vivir 5 años como rey que 15 como un buey. O sea, si tú vas a vivir durante X tiempo sobajado,
mal pagado y con pocas libertades. Y puedes vivir poco tiempo porque se sabe que el tiempo dentro de las pandillas, dentro del crimen organizado, dentro del narcotráfico, la esperanza de vida se reduce a 5 años. Entre ajustes de cuentas, entre balaceras, entre todo tipo de cosas. La gente prefiere, bueno, ¿sabes qué? Sí voy a vivir poco, pero voy a ganar 10, 15, 20 veces mucho más de lo que puedo ganar trabajando 15 horas en un empleo formal. Ay, por cierto, hola Cruzado. Qué bueno que estás por aquí. No sé si sigas por aquí, pero qué bueno que te pasaste por aquí. Hay una trampa de generaciones de jóvenes que perdimos. Lo que no vamos a permitir como gobierno del presidente Nayib Bukele es que perdamos más. Ustedes van a poder documentar cuál es el procedimiento de ingreso al Centro de Confinamiento del Terrorismo. Voy a explicar cómo funciona el uso de toda la tecnología para poder asegurarnos que nadie va a ingresar objeto ilícito. Vamos a ver también lo que es el área donde nosotros tenemos el almacén de armas y equipo de intendencia. Vamos a ver el data center. Pero cuando lleguemos allá a los módulos donde tenemos a la población interna, ahí hay unas líneas amarillas. Les voy a pedir que caminemos sobre esas líneas amarillas y evitar entrar en conversación con la población privada de libertad. Bueno, aquí simplemente fue una serie de indicaciones que les dio el director del penal. Sobre todo, para seguridad de ellos y para seguridad del pueblo salvadoreño. Se les pide que eviten entrar en conversación directa con los miembros de las pandillas. ¿Por qué se les puede? O sea, a día de hoy, en el estado de excepción en el que está El Salvador, no se puede permitir que nadie intente ser intermediario entre los que están dentro y los que todavía quedan fuera e incluso en otros países. Entonces ellos tratan de evitar que cualquiera pueda tener el mínimo contacto. Y de hecho vamos a ver después qué otras medidas toman para evitar que puedan seguir teniendo este manejo interno desde la cárcel como se tenía en gobiernos anteriores. Aquí se muestra todo el control de seguridad y todo lo que tiene que pasar para poder ingresar. Fueron 4 controles exhaustivos. Reiterando, no pueden permitirse que cualquier persona, por muy bien intencionada que parezca, intente pasar desde lo más usual como una ganzúa, una lima, lo que sea, hasta otro tipo de cosas como droga, mensajes. Por eso son tan exhaustivos los controles que se hacen para poder entrar al CECOT, que además estos controles eran para los presos, puesto que es un penal de máxima seguridad. Y en otros videos se menciona, no tienen derecho de visita, entonces no se espera que nadie venga a visitarlos y nadie les introduzca nada, pero nunca se es lo suficientemente precavido. Así son los controles de entrada en el CECOT, de entrada y salida. Mucho personal, casi como un aeropuerto, ¿no? Los controles de quitarse los cintos, las cámaras, las baterías, es todo muy controlado, fase por fase, parte por parte, bien controlado todo. Víctor, ¿cómo va eso? Muy bien, bro. Unos días, como digo, llevamos ya documentando juntos en El Salvador. Tú ya habías estado hace un año, ya has estado en cárceles de El Salvador, pero no en esta. No, el año pasado. Vamos a ver un poquito de esta parte. ¿Qué iba a hacer? Estuviste en cárceles y dispositivos policiales. Sí, cuando con los militares y con la policía. Aquí esto es algo que se muestra después, pero esto es parte de los tatuajes identitarios e identificativos de cada pandilla. Una cosa que también he visto que se habla mucho en otros streams de youtubers más vistos y con más peso, es que la gente se habla mucho del rango y del margen de inocentes que están dentro del CECOT. Sobre todo porque la gente puede pensar que como a día de hoy la cultura del tatuaje ya está muy extendida,
Gente como, por ejemplo, Rubén, Lethal Crisis, como Víctor González, van tatuados. Y ya no, o sea, sería incluso hasta discriminatorio simplemente meterlos a la cárcel porque tienen tatuajes. Pero en El Salvador, un identificativo de que pertenecías a este tipo de bandas eran los tatuajes. Entonces no te podías tú permitir hacerte un tatuaje que pudiera comprometerte a pensar que eras de una banda o de otra, porque eso puede ser incluso peligroso para ti. Si tú te haces un tatuaje que se pareciera o que hiciera creer que tú eras de la Mara Salvatrucha, o la policía te podía llegar a decir algo, o los del Barrio 18, que es la banda rival, podía incluso llegar hasta matarte por creer que tú eras de la banda contraria. Y lo mismo al revés, si tú te hacías algo que tuviera un 18 o algo así, y que la Mara Salvatrucha creyera que tú eras del Barrio 18, puede incluso llegar a costarte la vida. Y un objetivo es que los tatuajes sean gigantes, sean visibles, porque es identitario. Ellos se sienten orgullosos o se sentían orgullosos de pertenecer a las bandas. Hubo varios operativos justamente con los militares y con la policía. Estuvimos en unas de las zonas de las que estuvimos incluso ahora de visita, en La Campanera, una de ellas, en Soyapango, en varias comunidades de ahí, y era la atención muy distinta. Ya estaba diciendo cuando entrábamos, esta cárcel, este penitenciario es completamente nuevo, algo novedoso. Estamos entrando casi al estreno. Ustedes acaban de pasar el filtro de ingreso al Centro de Confinamiento del Terrorismo, haciendo uso de un escáner detector de metales, un escáner de objetos, pero también haciendo uso de un equipo de rayos X de última generación. Aquí, bueno, vamos a ver qué dice el director de la prisión y ya luego yo hago un pequeño apunte. El cual nos permite a nosotros poder detectar qué es lo que el interno trae adherido a su cuerpo o de manera ingestada. Todo este equipo nos permite a nosotros poder, de primera mano, impedir que cualquier interno que trate de burlar el sistema de seguridad pueda ingresar cualquier objeto ilícito. Mucho se critica, o se llegó a criticar la supuesta brutalidad de cómo Bukele estaba encarcelando a la Mara Salvatrucha. Pero hemos de recordar, si hay alguien que es brutal a la hora de los encarcelamientos es Estados Unidos. Y no solo el encarcelamiento, en la administración como tal. Entonces, cuando un reo ingresa a una cárcel estadounidense, sobre todo si son de cierta raza, porque lo tengo que decir, si existe ahí todavía un cierto sesgo de racismo, que también es por algo, no es por nada, pero se les revisa de manera manual cualquier cavidad corporal, y cuando digo cualquiera, es cualquiera, si me entendéis a qué me refiero. Entonces el hecho de que en el CECOT se les pase por un escáner de rayos X, eso hace que ya no tengan que auscultar de manera manual al reo, y eso lo vuelve menos invasivo, incluso lo vuelve hasta más digno, porque no tiene que la persona estarse desnudando y tal. Obviamente los llevaron con la ropa más indispensable para evitar que escondieran cosas y armas dentro de la ropa, pero no se les tuvo que hacer casi que la excavación que les hacen en Estados Unidos a los reos, que eso es hasta incluso falto de dignidad, bueno, desde mi punto de vista. Esta área es una zona de afiliación. Acá nos permite a nosotros poder identificar de manera precisa quién es el sujeto que está ingresando al Centro de Confinamiento del Terrorismo. El sistema de información penitenciaria capta a través de la huella y nos da la identificación real del sujeto. El terrorismo cuenta con una entrada principal única, el cual lo manejamos nosotros con una esclusa vehicular. Esto nos permite a nosotros poder tener un control total de las personas, de los vehículos que ingresan acá a este centro, además de la rigurosidad de los protocolos de seguridad. También. Bueno, aquí muestran todo. Ahí mostraban todo el área de vigilancia. Pero como lo vais a ver, ya lo visteis cuando se entró al CECOT y a lo largo del video, perdón.
Muchos de los trabajadores del SECOT tapan su rostro porque se tiene miedo a día de hoy, y es algo que menciona Luisito en su video. Es algo que, digo, mucha gente a día de hoy todavía teme a las pandillas. Entonces se sabe que lo que está sucediendo va a llegar tarde o temprano a ojos de los que estén fuera. Todavía hay miembros del barrio 18 fuera, todavía hay miembros de la Mara Salvatrucha fuera. Entonces tienen miedo, tienen temor de que si te reconocen mediante los videos de los youtubers famosos, tú puedas correr peligro, porque dicen, este coñe madre yo lo conozco, vive en tal zona, entonces él está trabajando en el SECOT. Y pueden suceder dos cosas: que haya una represalia por el hecho de estar trabajando para el gobierno y mantener presos a los compañeros de pandilla, o una peor, que te quieran extorsionar y te quieran amenazar de que si no funges como mula y como una máquina enigma que esté llevando los mensajes y que les esté informando de la situación actual dentro del penal, te puede pasar algo. La gente a día de hoy todavía vive con miedo. Entonces, por eso mucha gente en el video, a pesar de que los pandilleros están encarcelados, sale con la cara cubierta, y la gente que está en el área de los presos está todo el tiempo con la cara cubierta para evitar que se les reconozca, porque es gente que aún a día de hoy tiene bastante temor de las represalias de la Mara Salvatrucha, a pesar de que se ha convertido en el país, la gente dice, en el país más seguro de Latinoamérica. A mí se me hace un poco atrevido decirlo, pero lo que sí puedo decir es el menos violento, porque ha pasado de tener 6,000 asesinatos al año a tener 2 o 150, algo así, pero son cifras ridículamente mínimas. 150 asesinatos creo que son en un año, no es ni una persona al día. En cambio, 6,500 asesinatos al año eran prácticamente 15 personas diarias. O sea, son cifras ridículas en comparación la una con la otra. Fusil T-65, munición 5.56, arma de acción letal. Obviamente esta arma nosotros la utilizamos para las actividades externas y los garitones que están en el perímetro principal. Una pregunta, esta era el arma sobre todo para el control de muros exteriores, ¿verdad? Es correcto. Como veis, fijos en esto. Ya no hablamos de un calibre pequeño, arma larga, calibre largo también. Esta otra parte de armamento es una bala más o menos de este tamaño. O sea, imaginaros el tamaño de la bala. es la escopeta calibre 12. Este tipo de arma se utiliza como... Además, esto le puede chocar a mucha gente defensora de todo este tipo de personas. Pero tenemos que entender que es algo necesario. O sea, número uno, son considerados terroristas. Entonces el gobierno a día de hoy no se puede permitir no estar preparado para, en caso de que una invasión o un intento de rescate del exterior, no pueden permitirse que haya fallos. Entonces por eso se utiliza este tipo de armamento, pero es únicamente para exteriores. Este tipo de armamento no se usa en interiores, es el que está mostrando ahorita. Este tipo de arma se utiliza con bala convencional y más usualmente con balas de goma, y esto es más para los motines que se puedan dar al interior de la prisión. Con bala convencional y con bala de goma, es la que comúnmente nosotros utilizamos para cualquier actividad de intervención que hacemos al interior de cada uno de los módulos. Cosas de pies y manos, esto nos permite a nosotros poder esposar al interior de la celda a un interno antes de abrir la celda, para poder inmovilizarlo parcialmente y conducirlo a la actividad que va a realizar el interno. En donde estamos en estos momentos, como ya nos venían explicando, es donde los guardias, las propias autoridades del penal, pueden encontrar todo lo necesario para defenderse y operar ellos mismos en situación de amotinamiento, ¿no? Por eso vemos escudos antidisturbio, propias protecciones para la cabeza, para todo el cuerpo. Se os comentaba que al final es práctica, pero bueno, se ha dado, o sea, hay quien incluso se pone toda la equipación en 40 segundos. Es correcto. Como puedes ver, el equipo está completo con su casco protector, su careta, su chaleco antitrauma, protección de piernas, rodilleras. Con este equipo se hace cualquier tipo de intervención
y se garantiza que en el procedimiento, pues, si es que hay algún factor de riesgo, eso minimice. Bueno, aquí mencionan cómo está distribuido los cercos de seguridad. La cifra va variando dependiendo de quién haga el video. Hay quien dice que son 10 metros de alto, los muros más exteriores, hay quien dice que son 9, hay quien dice que son 15. Pero el chiste es que son 4 cercos de seguridad que impiden que los reos puedan escapar, pero sencillamente veamos esto. Esto es muy difícil que un reo pueda siquiera intentar escapar de alguien, número 1, de la celda. Y número 2, viendo cómo está construido el CECOT, sería muy difícil que pudieran escapar siquiera. Este centro penal consta de 8 módulos. Cada uno de los módulos está equipado de manera independiente, así que una falla eléctrica no afectaría al 100% la operatividad del penal. A mí esto es algo muy curioso, puesto que en otro stream yo escuché, no recuerdo de quién fue, creo que no recuerdo si fue un español o de otra persona que no era de El Salvador, hizo hincapié en lo mucho que eso saldría a nivel fiscal, o sea, en cuestión de impuestos, ya sabéis, ¿no? El alumbrado público. Pero el hecho de que cada módulo del penal esté de manera independiente, eso me da a mí a pensar que cada módulo genera su electricidad de manera independiente, puesto que no están interconectados. Por ende, el gasto en alumbrado público no es tan alto. Además, seamos sinceros, después de tantísimo tiempo de estar viviendo bajo la bota del crimen organizado y con un gobierno que, al menos en seguridad, sí está invirtiendo y sí está haciendo lo que se tiene que hacer, los salvadoreños, con una mano en la cintura, pagan lo que tengan que pagar de alumbrado público. Los que protestarían serían, como siempre, los que ya no les tocó vivir esta situación y creen que pagan demasiado de luz por tener encerrados a una bola de personas. Con toda esta seguridad que acabamos de observar en estos momentos, diría que es 100% imposible que un preso escape de aquí dentro. Es imposible. Yo no estaría tan seguro en el sentido de que yo no diría un 100%. Yo hablaría de un 99%, de un 99.99, pero nunca un 100% porque, al menos en ciencia y en estadística, se dice que el 100% de certeza no existe. Que es muy difícil, nada más hay que observar la estructura del CECOT, ¿no? Cómo están todos los módulos, los pabellones, los 4 cercos de seguridad, pero no es algo que sea práctica, así, 100% y totalmente imposible. Son una casta de asesinos seriales, no son ciudadanos, son criminales. Aquí está alguien con el tatuaje del barrio 18. Seriales. Nuestra misión es sacarlos de la sociedad. Y si algo es enemigo de la sociedad, es el enemigo del Estado y lo vamos a enfrentar como se debe. Esta frase causa mucha emoción en muchas personas, porque se escucha bastante buena. El problema es quién la diga. Si es un gobierno transparente y un gobierno que realmente ve por su gente, es bastante empoderador y es bastante, ¿cómo decirlo? Hasta gusto da que tu gobierno hable de esa forma. Pero si estamos hablando de un gobierno corrupto, el hecho de que alguien diga que lo que sea enemigo de la sociedad es enemigo del Estado, sabemos que es el Estado el que decide qué es enemigo de la sociedad. Entonces, es ahí donde está un poquito la línea delgada. Ahora sí que sí estamos entrando en uno de los módulos de los pabellones. Aquí en las celdas los pandilleros. Me encanta el director del penal esperando así como en plan, coño de madre, a ver a qué horas terminas de dar tu discurso porque ya necesito pasar, ¿no? Os recuerdo, 100% de los presos en estas celdas son pandilleros. El protocolo es sencillo, seguir la línea amarilla, no acercarnos demasiado a estos barrotes, a estas celdas, pero ya estamos en el punto clave.
Estamos básicamente en el centro de lo que es uno de los módulos. En cada módulo 32 celdas, en cada celda capacidad para hasta 80 presos. La mayoría de celdas, al menos de este módulo, están completamente llenas. La situación es bastante peculiar. Si bien es cierto que estamos ya por la noche, ningún preso está durmiendo. Están todos sentados en los diferentes niveles, vemos que hay hasta 3. Digo, sería raro que estuvieran durmiendo a sabiendas de que, número uno, cosa que no se dice aquí, pero la luz del interior de las celdas no se apaga nunca, está encendida 24/7. Entonces realmente, pues para muchas personas sería difícil dormir a esas horas. Pero además, yo no creo que no estuvieran enterados de alguna forma de que iba a venir alguien a grabar y hayan querido como tener el primer contacto en meses con alguien del exterior. 3, 4, creo que son 4 a las alturas, 4 a las alturas de donde están las camas, literas de 4 alturas, y todos están sentados mirando hacia nosotros. Como nos explicaban, ningún preso tiene acceso directo a las necesidades básicas como es el agua. No tiene ninguna llave, ningún grifo, esto es todo racionado, digamos, por las autoridades. A ver, acceso directo sí tienen. Tienen una cisterna, una pileta, lo que sea, como cada quien le llame, en esta parte. Cada celda la tiene. Acceso tienen. Lo que no tienen es control directo. Ellos no deciden cuándo se llena. Ellos no deciden de dónde viene el agua. Por eso dicen, no tienen ningún grifo, ninguna. O sea, tienen acceso. Lo que no tienen es control. Está de este lado la pileta y de este lado está el inodoro. Ellos tienen acceso a las necesidades básicas. No es de que ni siquiera tengan espacio para ir al baño. Lo tienen todo. De hecho, tienen también incluso, y lo va a decir Lethal, pero son servicios sanitarios. Por si alguien requiere algún tipo de medicina o algún tipo de vitamina, se les otorga. Sí hay un servicio 24/7 de sanidad. Entonces tenemos aquí enfermera y aquí enfermera también, entregando diferentes, utensilios médicos, utensilios básicos. Podemos ver que incluso la gente hasta se cubre el color del pelo, porque no quieren que se les identifique absolutamente nada. En estos momentos van a sacar un grupo de presos de una de las celdas y vamos a presenciar cómo son las actividades, cómo es el procedimiento. Fijaos, primero se les esposa a los barrotes para que estén inmovilizados al menos parcialmente antes de que abran la puerta de la celda. La policía tiene que ser extremadamente precavida para evitar que estas personitas puedan llegar a intentar algo. Por eso son grupos pequeños de 10 personas. Lo que no se dice si son todas de la misma celda o... son como 30 personas las que salen, pero no se sabe si son todas de la misma celda, de diferentes celdas, se van rotando. Pero tienen que tener la máxima precaución para evitar cualquier tipo de amotinamiento, cualquier tipo de intento de agresión hacia los custodios. O sea, tienen que tener la máxima precaución porque además también es una forma de dar a entender que no se están con juegos. Señores. Los labios. Simplemente aquí este custodio, no sé si es porque es una mera demostración o él siempre lo hace, le revisa que no se haya dejado nada en la boca. También se les revisan las plantas de los pies antes de ponerle las otras esposas para evitar cualquier tipo de cosa. Repito, tienen que ser sumamente cautos. Bueno, aquí lo dice Lethal, son demostraciones de rutina. Aquí podemos ver por qué las abuelitas decían que uno parecía pandillero con los tatuajes. No es gratuito el dicho.
Esto es otra cosa. A Bukele se le acusa de inhumano. Pero inhumano sería tenerlos en un hoyo encerrados únicamente y se acabó. Hasta cierto punto. Hay gente que cree que esta gente ni siquiera debería seguir viva. Pero bueno, ese es un detalle aparte, un debate aparte. Pero Bukele, como parte del trazo de la estancia dentro del SECOT, les pone este tipo de ejercicios que son un poco más calistécnicos para que ellos mantengan un cierto nivel de salud y movilidad y que no estén anquilosados de estar todo el día en la litera, porque es lo único que pueden hacer. Estar sentados todo el día o acostados todo el día y sin hacer nada más. A diferencia de, por ejemplo, otro tipo de penales en los que la gente, bueno, no sé si eso será únicamente gracias a Hollywood y a las caricaturas, pero yo recuerdo que los penales estadounidenses, los reos tienen acceso a un gimnasio de verdad. Y es en plan de tú te estás dándole al preso el derecho de tener la fuerza suficiente como para el día de mañana de agredirte si así lo desea. En cambio aquí no se les permite eso, pero tampoco se les tiene únicamente aventados sobre la plancha. O sea, salen periódicamente, hacen algo de ejercicio, es para lo único que salen de la celda, pero no salen del módulo. Que Dios los bendiga. Estaremos visitándonos la próxima semana para continuar hablando sobre los valores y lo que es salud. Mucha gente se ríe de puesto que la cara que pone es la típica cara de alguien que está riéndose porque sencillamente se la suda lo más grande, ¿no? Y eso es un pequeño detalle del cual podemos hablar más tarde. Uno de los puntos más clave a tener en cuenta es que, como sabéis, la rivalidad máxima es entre las dos pandillas principales, la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Aquí no están separadas, están conviviendo en las mismas celdas las dos pandillas. Antes no ocurría así, había cárceles de una pandilla y cárceles de otra pandilla, nunca estaban juntas, ni en la calle ni en la cárcel. Los líderes, que están ya prácticamente todos, si no todos encarcelados, también los líderes de las pandillas hicieron ese acuerdo de no matarse en la cárcel. De hecho hay 3 pandillas, no 2, porque está la Salvatrucha, pero dentro de la 18 hubo una distinción, se dividieron en 2. En estos momentos han quitado la camiseta de todos los presos. Que también hay quien dice que cuando ya no tienes nada por lo que luchar, o sea, nada que rivalice, ¿no? En este caso el poder, como ya no controlan la calle y no van a poder controlar la cárcel, pues no tiene caso que haya este tipo de rivalidad, no tiene caso que se maten entre ellos, ¿no? Simplemente hay que llevar la fiesta en paz y se acabó. De esta celda, pues vamos a ver sobre todo sus identificativos, sus tatuajes y cómo están comiendo las 3 pandillas en la misma celda. Reitero, tenían que ser gigantes los tatuajes, porque son identitarios, son identificativos. No pueden ser tatuajes pequeñitos. Este es el único, o de los pocos, que yo podría llegar a considerar que está realmente consternado por la situación. Si podéis observar a los demás. O sea, gente altiva, gente altanera. Gente que mira orgullosa a la cámara, o sea, no son personas que realmente puedan decir que estén arrepentidas de lo que hicieron, al contrario. Ellos siguen con el orgullo y con la frente en alto de que a lo mejor piensan que el día de mañana van a recuperar el control. Como este personito de aquí. O sea, esa sonrisa sardónica y burlona no es de alguien que esté arrepentido. Pero esta personita de aquí es a lo mejor quien sí podríamos pensar que realmente está arrepentido. Supimos capitalizar el peor veneno que nos metieron como país, porque ellos entraban y salían del sistema. Y fuimos entendiendo y documentando todo ese universo de tatuajes y su significado. 20 años de estudio. Y tú puedes ver cualquier tatuaje. ¿Qué significa? Que esto tuvo que hacerlo el gobierno para poderlos identificar.
fue, según esto, lo que dice parte del trabajo previo antes de lanzarse a la guerra contra las pandillas. Con imagen y significado, el departamento, municipio, también dependía entonces el departamento, municipio, la clic, el programa. Claro, ¿y cómo identificabas tú a tu ganado? Tú no puedes declararle la guerra a un enemigo que no conoces. Y lo que te estoy demostrando es que a este enemigo lo llegamos a conocer a detalle. Pero sí, ahí te saludaron con el barrio, o sea, aquí la pandilla manda, te dijeron. Entonces, ¿por qué no? Porque ahorita hay dos versiones en esto. Son esos muchachos, tú los ves tranquilos, pasivos, con ganas de pedir oportunidades. Su cara, sus expresiones son poco expresivos. Y frente a las cámaras y todo, este es el manejo público de la pandilla. Se da la vuelta, digamos, el ente represor, el control, que le limitaría la visita para que no se expresen públicamente y entonces se manifiesten. Los tatuajes básicamente no se los quitan todos, se quitan los más visibles o se los cambian. Pero eso es por un tema de sobrevivencia, o sea, es decir, a la pandilla no renuncia. Es que a la pandilla no se renuncia, o sea, por eso también son tan grandes. Para demostrar tu orgullo de pertenecer, ya fuese a la 18 o a la Mara. Y a la pandilla no renuncias, no hay forma de salir de la pandilla. Solamente era si te mataban. Cosa que también pasa mucho en el narcotráfico. Una vez que tú ingresas al narcotráfico, es muy difícil que tú puedas salir de un cártel. Y si intentas hacerlo, puede que incluso corras consecuencias por parte de los mismos integrantes del mismo. Eso, que tuvieras cuidado con los gestos y con la mímica. Sí, tuvieras cuidado porque ellos están mandando mensajes, porque los rumores que quieren reorganizarse, reestructurarse fuera, eso que tenés ahí son drogadictos, son psicópatas y gente que no puede vivir sin estar en un estado así. Aquí la mejor definición que pudo haber hecho es esa, la de psicópata. Porque el hecho de que haya gente que disfrute, que pueda dormir tranquila, causándole tal grado de daño, como lo hizo la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 al Salvador, es simple y llanamente un sociópata. No hay más. Ellos subieron y vieron organizaciones, cómo se planteaban los bárbaros, cómo se planteó la mafia italiana, ETA, cómo afectó a España ETA, cómo se planteaba ETA, qué células trabajaban, cuáles eran las que golpeaban, cuál era la política, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a gobernar. Estas 32 familias las vamos a gobernar con 15 sillas. ¿Ya? ¿Y por qué 15 sillas? Escribe Mara Salvatrucha y cuenta las letras, son 15. Y estas 15... Por eso, algunos tatuajes dicen MS-13, porque son MS de Mara Salvatrucha y las 13 letras faltantes. Dan 15. sillas eran las que daban las órdenes. Ahora que si alguien sabe lo contrario, me puede corregir. Pero ese planteamiento de la MS en programas y clicas es similar al Barrio 18. Solo que aquí viene ya Bueno, en Guatemala. Esto no lo podemos saltar porque es la explicación de la organización de las pandillas y no creo que pueda yo aportar mucho. Entonces, ¿qué pasa? Había una actividad gobernada por el corporativo criminal y había la actividad de extorsiones que era con lo que los hijos se... un poste, un paro, tenían... Antes que nada, ¿de qué pandilla? Aquí esta parte es interesante porque les permiten una entrevista con un reo. A mí se me hace, no sé, esta entrevista es un poco rara por la actitud del reo, pero vamos a ver qué dice. Antes que nada, ¿de qué pandilla eres? Soy pandillero de la 18. ¿Y hace cuánto tiempo que estás en el CECOT? Tengo aproximadamente 7 meses. ¿Entraste directamente al CECOT o entraste desde otro canal? Entré de Ciudad Barrio, vine para acá. Sí, tuve 23 años preso. 23 años. O sea, esta persona ya tenía 23 años presa antes de estar en el CECOT. 23 años. Salí en el 2010 de Izabal. ¿Por qué motivo habías estado anteriormente? Había estado por robo, lesiones y homicidio. Poca cosa. ¿Con cuántos años entraste en la pandilla? Entré de 20 años, tengo 50. Bueno, yo prácticamente vine en el 88. Prácticamente nosotros trajimos a El Salvador con el propósito de no ocasionar problemas a la población, pero con el tiempo la pandilla empezaron a cambiar, empezaron a quitarle vida a gente inocente. Esto es algo que quiero remarcar. Según tengo entendido, la Mara Salvatrucha viene de Estados Unidos, o al menos el concepto de las pandillas viene de Estados Unidos. Este hombre dice que ellos trajeron las pandillas con el propósito de no ocasionar daños a la población, ni de ocasionar problemas. Desde hace 30 años, que es el tiempo que tiene la Mara Salvatrucha, en Estados Unidos las pandillas ya eran consideradas un problema de seguridad. Vandalismo, robo,
a lo mejor asalto. El hecho de pertenecer a una pandilla no es poca cosa. La Mara Salvatrucha, los Latin King, la más temida son los Latin King en Estados Unidos. Entonces el hecho de que él venga y diga que no las trajimos con el propósito de ocasionar daño. Hijo, tú pertenecías a una pandilla. Las pandillas son un problema en Estados Unidos. ¿De dónde tú pretendes que creamos que el hecho de que tú hayas traído las pandillas a El Salvador era para no ocasionar problemas? ¿Que se iban a dedicar a vender, como las monjitas se iban a dedicar a vender dulces y a hacerlos? ¿Acaso? O sea, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 no son hermanitas de la caridad. No son gente que abriera albergues y que ayudara a drogadictos, que ayudara a gente de la calle. Eran gente que extorsionaban y secuestraban. Entonces, este obviamente es un mero discurso, pero este discurso es el que se cree el progre de a pie, el zurdo medio, que dice, no, es que mira, ellos dicen que no lo habían hecho con un mal propósito. Es como si yo dijera que traje a México el sicariato junto con otro conjunto de personas, pero no con un mal fin. Es como, ¿de qué me hablas? O sea, eso es un delito en otros países. ¿De dónde tú sacas que traerlo para acá es para no ocasionar, o no es con el motivo de ocasionar problemas? Dice que cuando uno anda haciendo cosas en el pasado, pues a veces uno no siente remordimiento de nada, pero con el tiempo, las edades, o sea, los años que a uno le van cayendo encima, que uno empieza a analizar y a pensar y a sentir aquel remordimiento por el daño que tal vez uno le ha ocasionado a las personas inocentes. Tal vez podría ser a veces... Tal vez. Esta es la típica muletilla que utiliza una persona cuando no quiere reconocer verdaderamente lo que ocasionó. Tal vez cometimos daño, tal vez asesinamos. No, lo hiciste, por eso estás preso. Pedir disculpas, pedir perdón, eso no les va a traer a los seres queridos que tal vez están fallecidos. Que tal vez están fallecidos, no, están muertos. Ustedes los mataron. ¿Entiendes? Pero sí, tal vez el arrepentimiento que uno puede tener en haber hecho cosas en el pasado. Los jóvenes de allá afuera, ellos cada mañana que se levantan, lo primero que hacen es abrazar a su mamá. En cambio, nosotros aquí en la mañana cuando levantamos, lo primero que vemos son los barrotes y no podemos abrazar a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Por el motivo de que cometimos un error en el pasado. Aquí hay dos cositas. Número 1, no cometió un error, cometió crímenes. Un error es cuando escribes una A en lugar de una O, por ejemplo en Twitter. Un error es cuando eliges la camisa grande en lugar de haber escogido la mediana. Eso es un error. Esto es un crimen. Secuestro, robo, asesinato, todo eso son crímenes, no son errores. Además me encanta el discurso emotivo de no, todos los jóvenes abrazan a su mamá allá afuera todos los días y nosotros no podemos. Y es en plan de, ¿sabes quién tampoco puede abrazar a su mamá? Todos aquellos jóvenes que tú mataste por meterlos a una pandilla o por pertenecer a la pandilla contraria. Las madres de esos jóvenes tampoco pueden abrazarlos todos los días y todas las noches. No pueden darles un beso y no pueden darle tampoco la bendición. Pero porque ustedes los mataron. Entonces, ¿qué pretendes? ¿De dónde tú quieres que tengamos lástima? De, es que yo no puedo ver a mi mamá. Tampoco el chico que encontraron en un cementerio clandestino puede hacerlo. Entonces, ¿por qué habríamos de tenerte empatía en ese aspecto? Estamos aquí pagando. En esta cárcel no hay programas de reinserción, porque desde el gobierno no se cree que un pandillero, que se consideran terroristas, asesinos en serie, pueda reinsertarse en la sociedad. Por lo tanto, no hay estos programas y lo que es la intención, por lo menos, es que estos presos van a estar aquí de por vida. Ninguno va a volver a estar fuera del CECOT nunca en su vida. Esas personas tienen familia y la familia de alguna manera van a estar exigiendo de que se les den una segunda oportunidad, una tercera para algunos o cuarta para otros. Entonces yo sí creo que el gobierno debería de comenzar a pedir ayuda de la comunidad internacional. Los programas que han tenido éxito en algún otro país sobre reinserción debe comenzar a aplicarse. Y en la mayoría de políticas, la política que tenemos de seguridad nosotros, hay un componente de reinserción que no se está cumpliendo. Entonces, diferente la reinserción debe hacerse, desde mi punto de vista, con equipos multidisciplinarios. Psicólogos, psiquiatras, sociólogos, gente que sepa de familia, de salud. Aquí lo curioso y lo chistoso de pedir reinserción. La reinserción es posible cuando la persona está arrepentida de lo que hizo. Pero volvamos a lo mismo. O sea,
Estas personas de aquí, El sistema de seguridad. esta gente que está aquí, esta gente que está aquí, que saluda, que altivamente mira a la cámara, que ve con esta mirada de desprecio, esa gente no es reinsertable. Esta gente está contando los días para volver a salir a la calle y hacer exactamente lo mismo. Esta gente no está arrepentida. La reinserción es posible únicamente cuando la persona está arrepentida de lo que hizo, porque comprende que cometió un crimen, y comprende que al cometer un crimen está violando los consensos y el funcionamiento de la sociedad en la que vive. Cuando te arrepientes y lo internalizas, entonces eres verdaderamente reinsertable. Pero esta gente... Pero sí, ahí te saludaron con el barrio, o sea. Esta gente que todavía al interior de la cárcel, sabiendo que ya no va a salir en su vida, todavía se atreve a hacer los símbolos de su banda. Esta persona que está aquí con una sonrisa en la boca, este que está acá riéndose. Esta gente que va a ser reinsertable. Eso es una utopía, pensar que todos los presos son reinsertables y que no es que tenemos que trabajar en un programa de reinserción. Esta gente es la que tuvo hundida a El Salvador durante 30 años en la violencia y en la pobreza. ¿Por qué los vas a reinsertar de nuevo? Esta gente no es posible reinsertarla. Además, hemos de recordar y de saber, los que no lo sepáis, esta gente cuenta sus crímenes con tatuajes. Entre más tatuado esté alguien, quiere decir que cometió más crímenes, más logros, por así decirlo. Esta gente que está desde la coronilla hasta la punta del pie, totalmente llena de tatuajes, quiere decir que es una persona que cometió muchos crímenes. Esta gente no es reinsertable. Pueden ser reinsertables los más jóvenes que no tienen casi tatuajes más que el indicativo. Y que pues bueno, a lo mejor ellos sí, con psiquiatría, con sociología, se pueden llegar a reinsertar porque son muy jóvenes. Y se puede tener el beneficio de la duda de que se metieron a las pandillas porque no había oportunidades de empleo, porque eran muy pobres, por lo que sea. A lo mejor ellos sí. Pero esta gente que ya tiene 30 años en la pandilla, esta gente que muestra sus tatuajes en su rostro y en su frente, esta gente no es reinsertable. Esta gente que en lugar de reconocer el crimen dice, bueno, tal vez fallecidos, tal vez... No, esa gente no es reinsertable. Estas personas no volverán a salir nunca al CECOT. Es correcto. Entonces, como ya bien nos han confirmado, el plan es que estas personas nunca más, y además algunos veo bien jovencitos, y nunca más van a volver a salir de este penitenciario. Imaginaos, ir pasando celdas y los ojos de 80 personas en 4 niveles que parece que te atrapa, o esos 4 niveles de alturas, fijándose en ti, desde todos los lugares, desde todas las celdas. No hace falta que tengan pruebas en estos momentos de que has asesinado, de que has robado, extorsionado. Si tienes tatuajes de las pandillas, eres pandillero, se da por hecho que asesinas. No hace falta más prueba al CECOT. Si haces los gestos de las manos de las pandillas, no hace falta nada más, eres de la pandilla. Al CECOT. Y algunos de estos presos me tiraban los símbolos con sus manos, me tiraban los símbolos de su pandilla, desde dentro también. Yo tenía la policía detrás, yo la policía no la veía. Probablemente cuando la policía no miraba porque se reían y me miraban para la cámara con la cara tatuada entera, pintados como que les llaman, y me tiraban los símbolos de la pandilla. Algunos se arrepienten o dicen que se arrepienten. Otros me miraban fijamente, riéndose y tirándome los símbolos de la pandilla. Somos de las primeras personas en el mundo en entrar en el CECOT. No sé, impactante. Y nos convence que debemos desarticular con más fuerza de la que ya estamos aplicando a estos grupos terroristas que no van a descansar y van a seguir trayendo zozobra y luto para el pueblo salvadoreño si no los detenemos. Bueno, creo que este video lo podemos dejar por aquí, puesto que ya son las impresiones de cada uno de ellos y demás. Es interesante porque esta es la mirada de un español. Después en otro video veremos la mirada de un mexicano, que de alguna manera él ya tiene pues experiencia con el crimen organizado. Y después también veremos el video o la situación desde la mirada de un nativo, de un salvadoreño, que él vivió en carne propia toda esta ordalía, todo este infierno que era vivir con la Mara Salvatrucha. Entonces, bueno, eso fue lo que yo quise adicionar al video de Lethal. Espero os haya gustado y pues bueno,
Vamos a seguir con lo que sigue.